Bienvenidos todos a nuestra sesión sincrónica de la semana 3, correspondiente a nuestro módulo 2 de ofimática básica. En esta semana, hoy nos toca repasar un poco sobre el manejo de fórmulas con Microsoft Excel. Para iniciar, tenemos una lectura motivadora propuesta que trata de que reflexionemos un poco sobre la educación bancaria, es decir, el saber como un depósito. Y en especial en este momento en el que vamos a avanzar un tema que probablemente es muy temido por muchos de nosotros. En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El único margen de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos convertidos en objetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad, los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión. Esta lectura la tenemos para reflexionar sobre la importancia que tiene los docentes y su actuar para generar en los estudiantes la capacidad de que puedan transformar su realidad. Entonces, sobre la base de una educación liberadora que permita que nuestros estudiantes se liberen de la opresión que todos hemos sido presas en algún momento cuando se creía que nosotros no teníamos ningún saber, ninguna experiencia previa, donde el docente solamente depositaba su saber. Ahora, como maestros con nuevas competencias a nivel virtual, sabemos que nuestro rol ha cambiado. Ahora somos tutores, que tenemos que conducir el proceso de aprendizaje. Más el maestro ahora no es el que sabe más, sino el que conduce el proceso. Con la tecnología y con el acceso a la información en un solo clic, ahora los estudiantes pueden tener los conocimientos e inclusive superar a su maestro. Sin embargo, el maestro no está para saberlo todo, sino para conducir el proceso que lo lleve a generar y desarrollar habilidades que pueda aplicar en su vida diaria y también fortalezcan la aplicación de los valores en su vida diaria. De esta manera, arrancamos con el contenido propio del tema relacionado con el Microsoft Excel. Excel es una herramienta que cada vez está siendo más utilizada y con mayor frecuencia. El ámbito de su aplicación ahora pasa por el académico, el profesional, inclusive el doméstico y, como no podía ser de otra manera, el ámbito pedagógico. Excel o la hoja de cálculo en realidad surge como un instrumento que antes de su aparición ya la utilizaban los contadores a modo de realizar sus registros. Entonces, los contadores utilizaban hojas de cálculo en donde almacenaban sus datos. Es así que para emular esta hoja de cálculo que los contadores utilizaban, es que se genera Excel. Entonces, aparece desde 1960 estas hojas de cálculo, pero ya en forma de programas informáticos. Excel nos permite organizar datos en filas y en columnas,
Nos permite introducir también datos numéricos, pero también alfanuméricos en estas hojas de cálculo. Nos permite generar reportes mediante el uso de herramientas gráficas y de tablas dinámicas. ¿Cuáles son las características de Microsoft de Excel? Pregunta de examen. Por un lado, sabemos que el nombre que recibe Excel hace referencia a la hoja de cálculo, que sirve para aplicaciones numéricas que nos permiten realizar análisis de diferentes datos, a partir de orientar a estos en filas y en columnas, donde también podemos utilizar diferentes fórmulas que se trabajan en las celdas. Ahora también, otra característica y relacionada al mismo punto. Excel nos ofrece en su pantalla principal una matriz que está formada por columnas y por filas. De esta manera se trabaja en cada una de las celdas. Tenemos aquí una vista de la hoja de cálculo o de Excel, que probablemente muchos ya lo hemos visto, ya lo conocemos, a manera de repasar y afianzar los conocimientos. Entonces, vamos a concluir de que la columna viene a ser estos elementos que están distinguidos o nombrados a partir de letras del abecedario. Mientras que las filas vienen a ser estas líneas, vamos a decirlo así, horizontales, que vienen a ser nombradas por diferentes números. Una celda va a ser la intersección de una columna y de una fila, cuyo nombre corresponderá a una letra y un número. Muy bien, ahora, para seguir revisando los elementos de la hoja de cálculo, que es pregunta de examen, podemos ver aquí lo que les indicaba. Tenemos las columnas relacionadas a las diferentes letras. Tenemos la fila al horizontal relacionado con los diferentes números. Tenemos la celda, que es la intersección entre la columna y la fila, y además que recibe un nombre alfanumérico. Y por último tenemos el rango, que es el conjunto de celdas que podemos seleccionar para trabajar posteriormente en línea. Y aquí está una descripción de cada uno de estos partes integrantes de la hoja de cálculo que ya les mencionaba. Fila, título de fila, columna, título de columna, celda y rango. Por otra parte, nuestra hoja de cálculo tiene diferentes pestañas y cada pestaña, como hemos visto en todas las herramientas de Microsoft, nos despliega un sinnúmero de herramientas que cada uno va utilizando en función a su necesidad. Entonces vemos aquí que la pantalla o la pestaña de insertar es muy parecida a la del Word porque se nos muestra aspectos o bloques de fuente, de alineación, de número, estilos, celdas y muchas herramientas que nos permiten modificar las tablas. Cuando nos vamos a la pestaña diseño de página, podemos entonces trabajar con la configuración de la página, podemos ajustar el área de impresión, tenemos también opciones de la hoja y tenemos también en la pestaña de datos estas importantes opciones. A su vez, tenemos también esta pestaña relacionada a las fórmulas, donde vemos que se nos habilitan las opciones de insertar funciones, de autosuma, de un sinnúmero de fórmulas que están organizadas ya en diferentes categorías y tenemos también un espacio que nos permite asignar nombres a diferentes grupos de celdas y además que podemos rastrear los procedimientos que hemos realizado.
Muchas de estas herramientas son útiles a la hora de que el maestro haga su quehacer profesional. Muchas de ellas no son utilizadas por los maestros y sí por administradores. Entonces, en este curso lo que vamos a revisar son las herramientas más básicas que el maestro debe de conocer para poder trabajar. ¿Bien? Como les decía, estas vienen a ser todas las pestañas que se encuentran en nuestra hoja de cálculo. Archivo, inicio, insertar, disposición de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Entrando un poco a lo que viene a ser Excel. Muy importante que conozcamos la terminología. Cuando hablamos de operadores de Excel, nos estamos refiriendo a 4 tipos de operadores. Pregunta de examen. Tenemos los aritméticos, los de comparación, los de concatenación y por último los de referencia. ¿De qué trata cada uno de estos? Los operadores aritméticos son aquellos que nos permiten precisamente realizar cálculos en la hoja de Excel, cálculos aritméticos simples, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Son operadores aritméticos que uno trabaja sobre la base de datos que uno va insertando en cada una de las celdas, haciendo uso de su signo, ¿no? Llamado operador. También existen los operadores de comparación que uno irá necesitando o no de acuerdo a la necesidad. Estos vienen a ser el igual, que además es el que activa el proceso del inicio del cálculo, como el mayor que, el menor que, el igual. Y estos espacios, estos operadores de comparación nos sirven en el momento en que nosotros queramos aplicar en nuestro registro. A su vez tenemos también los operadores de concatenación que pueden funcionar cuando en el teclado directamente se aprieta este símbolo, como la I, de unión. Lo que hace es concatenar las celdas, es decir, información que están separadas en 2 celdas las puede transportar en una sola celda. Y tenemos también operadores de referencia que va a ser lo que nosotros conocemos como rango, unión o punto de intersección. Como les digo, solamente es una referencia, ya que nosotros solo nos vamos a centrar a lo que le interesa al quehacer del docente. Otro punto importante cuando hablamos de la terminología que utiliza Excel es hablar de las fórmulas. Las fórmulas en Excel están formadas por 3 partes. Siempre el signo igual, que es el que va a habilitar a la celda para realizar el cálculo. El operador, que va a ser el signo, hemos visto que sea más, menos, por, dividido y demás, va a ser el operador. Y las celdas en las que yo estoy trabajando, pues son las celdas de referencia. Básicamente esta es una fórmula y estos son sus 3 componentes. Pregunta de examen. Ahora, si hablamos de funciones, tenemos que hablar de cuáles son estas partes. Una función, entonces, va a estar constituida siempre por el signo igual. Si no hay el signo igual, no se puede trabajar nada, porque el signo igual es el que habilita al cálculo. Tenemos el nombre de la función. En este caso el ejemplo es de la función suma. Y entre paréntesis tenemos un rango de celdas. Ese rango de celdas, su nombre es argumento. Aunque en lo posterior vamos a denominarlo también rango. Entonces vemos que el rango está entre paréntesis y se llama argumento.
Tenemos el nombre de la función y el signo igual. Seguimos revisando las funciones. Resulta que existe una que es más compleja. Esta viene a ser la función anidada. ¿Y qué quiere decir una función anidada? Significa que vamos a trabajar una función y dentro de esa función va a acompañarla otra. En este caso tenemos el signo igual que va a iniciar nuestra fórmula de trabajo. Empezamos con la función, que en este caso es la función sí. Siempre se abre un paréntesis. Ahora tenemos que abrir otro, porque si nos fijamos, vamos a introducir una nueva función dentro de otra función. Es por eso que se llama anidada. Entonces, una sola función está formada de el nombre de la función y del rango de tiempo, ¿verdad? Llamado argumento. En este caso también, como es más compleja, trabaja con otros operadores y con otros valores. A todo esto se le va a llamar prueba lógica. Y como vieron ustedes, en la primera parte teníamos los operadores de comparación que nos otorgan el valor de verdadero o falso. Entonces, en este caso, esta fórmula o esta función anidada está separada por el punto y coma. Eso va a depender del Excel que nosotros tengamos. Hay algunas versiones que trabajan solo con la coma y otras versiones que trabajan con el punto y coma. Eso es lo que cada uno tiene que identificar de su propio Excel para poder trabajar. Hoy nosotros vamos a realizar las siguientes aplicaciones. Vamos a calcular fechas para la edad de los estudiantes. Vamos a crear listas desplegables. Vamos a crear avisos o datos avisos de datos o de error para la validación de datos. Vamos a ver cómo se trabaja con el filtro. Vamos a ver cómo podemos quitar las cuadrículas y cómo podemos trabajar en cuestión de la selección de días laborables. También vamos a poder calcular o contar las asistencias, faltas, retrasos o licencias de nuestros estudiantes utilizando estas funciones. Vamos a sacar promedio y vamos a también sacar el estado que tengan nuestros estudiantes, sea aprobado o reprobado. Bien, estas son las aplicaciones que vamos a hacer. Pero para hablar de un uso más práctico, les presento la combinación de teclas. Vemos que estas teclas cada uno lo puede utilizar si se siente cómodo y en la medida de lo que va a necesitar. Muchas personas utilizamos directamente nuestro mouse, pero no está de más que echemos una mirada a esta combinación de teclas. Aquí les presento el teclado y algunas combinaciones que están presentes. Bien, el producto que vamos a presentar esta semana referente a Excel son dos tablas de datos con funciones de uso de fórmulas básicas. Nos plantea que puede ser dos tablas de datos de calificaciones u otro tabulado en el ámbito educativo. En este caso no nos conviene que sean de calificación, ¿ya? Entonces presenta dos tablas de datos sobre tu área de conocimiento que contenga funciones, referencias, operadores. Esa es la actividad 1. Entonces, dos tablas de datos con funciones y con fórmulas. El trabajo número 2 viene a ser que utilicemos funciones de textos y funciones matemáticas y trigonométricas, pero que estas van a estar en un centralizador de calificación. Entonces, para la actividad de la semana 2, vamos a presentar un centralizador de calificación trimestral. Les propongo que para la actividad número 1, todos elaboren un registro de filiación de estudiantes. ¿Bien? Entonces, vamos a crearlos. Lo primero que hacemos es abrir nuestro Excel.
Muy bien. Esta es nuestra hoja en la que podemos trabajar. Y para ello, lo único que tenemos que hacer primero es darle una apariencia de tabla. Bien, vamos a dar una apariencia de tabla trabajando de la siguiente manera. Tenemos un bloque que se llama diseño de página, tenemos un bloque insertar y un bloque inicio. Cuando vamos a trabajar en Excel, lo que tenemos que empezar es a escribir en nuestras celdas. Cuando nosotros escribimos un nombre largo, pareciera que está ocupando 2 espacios. Sin embargo, el segundo espacio está vacío, no hay. Entonces, todo está escrito en el primer espacio de la primera celda. Eso es importante a considerar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a escribir nuestro título, registro de filiación. Y luego vamos a ir colocando nuestros datos de encabezado. Otro punto importante a considerar es el tamaño de las celdas. Estas pueden moverse de acuerdo a lo que nosotros consideremos. Solo al poner el cursor en la parte superior, vemos que se habilita una cruz negra y que tiene flechas para ambos lados. Quiere decir que la celda puede hacerse más grande o pequeño. Si queremos trabajar en que todas tengan un mismo ancho o alto, seleccionamos y nos vamos a formato, y en formato podemos ajustar sea el alto de la columna o sea también el ancho. Bien, directamente ahí ajustamos. En este caso va a ser nuestro registro de filiación. Como yo quiero ver cómo trabajar dentro de una hoja, me voy a vista diseño de página. Luego me vuelvo a normal. Cuando he vuelto a normal, yo veo ya unas líneas segmentadas que me van indicando que esas son diferentes hojas. En este caso, para un registro de filiación, lo más conveniente es que nuestra orientación sea horizontal. Entonces vamos a tener mayor espacio. Quiere decir que esta es mi hoja. Este es el espacio que yo tengo para realizar mi tabla. En este caso, quiero que nuestra alineación de nuestro título esté al centro. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar las celdas e irme a esta opción llamada combinar y centrar. Entonces esto va a hacer que todas las celdas se transformen en una sola. Y en este caso vamos a empezar a trabajar con el encabezado. Vamos a colocar con mayúscula registro de filiación. Para colocarle todo lo que yo escriba en mis celdas aparece también en la barra. Ahí podemos corregir cualquier tipo de error que exista. Al darle un solo clic ya esta celda estará seleccionada y podemos trabajar con negrilla o con diferente color de letra o de formato. En este caso, como es el registro de filiación y vamos a empezar nosotros a trabajar, podemos iniciar con nombre, con la unidad educativa. Cada uno puede personalizar sus datos según lo que quiera. Tenemos docente, aquí podemos colocar la materia, aquí podemos colocar el curso, aquí podemos colocar el grado, y aquí podemos colocar la gestión. Entonces, estos son nuestros datos de encabezado. Yo selecciono todo, le pongo negrilla. Bueno, ya estaría entonces este espacio. Para que no se vea tan nada de color, entonces podemos trabajar con el color del fondo. Entonces vamos a colocarle aquí, lo seleccionamos todos y le vamos a colocar color amarillo. Entonces, si me fijo dándole un clic, veo que son diferentes celdas. Si yo gusto, puedo unir estas celdas. Entonces, puedo unir estas 3 celdas.
y le puedo dar combinar y centrar. Fíjense, ahí está. Ahora puedo copiar este formato y ya está. Entonces lo mismo hago aquí. Selecciono, le voy a copiar formato, toco y ya está. Entonces, nuevamente selecciono, me voy a copiar formato, agrego donde quiero y ya va. En este caso, fíjense, he utilizado dos celdas que estaban contiguas, pero al copiar el formato, creo que le falta un espacio. En ese caso, lo que puedo hacer es insertar una nueva fila y lo pondré todo en amarillo. Así estamos tratando de darle un sentido a nuestro formato. En este caso, en grado basta con uno solo y en gestión basta con uno solo. Ya tenemos un encabezado más o menos agradable. Bien, ahora tenemos que trabajar sobre datos de la tabla misma. Bien, entonces, en este caso ya tendremos que mover la celda de acuerdo a lo que necesitamos. Si nos fijamos, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos. En este caso, siempre vamos a colocar en un registro de filiación el número de nuestro estudiante. Tenemos nuestro nombre y apellido, si queremos uno solo, ¿no? ¿Ya? Y también tenemos que colocar datos como fecha de nacimiento. Ya, tenemos aquí nombre y apellido, fecha de nacimiento. Como la fecha generalmente no va a ocupar mucho espacio, entonces lo que puedo hacer yo es nuevamente darle clic en este espacio, darle combinar y centrar, y en esta parte darle en ajustar texto. Entonces se va a ajustar lo que yo escriba dentro de estas líneas. Y después puedo centrarlas todas, no hay problema. Ahora, para que podamos utilizar ya una primera fórmula, podemos hacer este ejercicio aparte. Una celda para el nombre, otra celda para el apellido, y para que me salga junto, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula de concatenar. Cuando nosotros escribimos igual concatenar, seleccionamos la primera opción, en este caso nombre, luego un punto y coma, luego nuestro apellido. Así veremos como en una sola columna se va a juntar el nombre y el apellido. Eso es muy importante. Muchas veces copiamos nuestro registro de una lista oficial del colegio. Entonces, en esa lista oficial del colegio, muchas veces puede estar separado. Entonces, la opción de concatenar viene a ser para que nosotros podamos unir en una sola columna. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí el nombre de María Alejandra. Estoy inventando estos datos, ya no existe esa persona. Salazar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es escribir concatenar. Fíjense, al escribir por primera vez un poquito, le doy clic en la fórmula. Fíjense que aquí usted, cuando le dé doble clic en la fórmula, se va a fijar en lo que aquí le pide. Y en este caso, fíjense, dice texto 1, punto y coma. Eso quiere decir que el operador que va a funcionar aquí en mi Excel es punto y coma. Pero si a usted le sale texto 1 y texto 2 separado por una coma, quiere decir que usted, para separar sus criterios, siempre tiene que utilizar una coma. En este caso, fíjense, solamente me queda ya el primero, punto y coma, y el segundo. Ahora, fíjense lo que sucede. Lo que está separado pasa a ser uno solo.
Excel no piensa, solamente reacciona a los criterios. Por fórmula yo le estoy diciendo lo que está aquí y aquí, pásela junto. Y vemos que aquí no hay espacios entre uno y otro, mientras que en el primer nombre de ejemplo sí hay. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia ha sido la aplicación de unas comillas y un espacio. Entonces, cuando yo me voy a esta, tengo que colocarle una comilla, un espacio, cierro comilla, punto y coma. Y cuando yo le dé enter, fíjense que ya habrá la separación entre María Alejandra, espacio, Carrión Salazar. Porque si no hago eso, el nombre va a salir junto. Y a partir de que yo apliqué la fórmula en solo mi primer nombre, yo voy a arrastrar estos criterios y todo va a funcionar de la misma manera.